Entonces, esa, digamos, esa producción, digamos, dominada por la necesidad de emplear plenamente la tierra y disponer de la cantidad total de mano de obra, también para garantizar la plena ocupación, origina, primero, origina una trayectoria del producto total que se caracteriza. Déjenme, déjenme ver, salir de acá y moverme en el plano de la no presentación, de la forma de no presentación, solo para recordar que efectivamente, cuando combinamos cantidades variables de un factor con cantidades fijas y, digamos, de full empleo del otro factor, necesariamente el recorrido que tiene la función de producto total es el que se caracteriza por la llamada ley de los rendimientos no proporcionales. Ojo, no estamos hablando de movimientos posibles simultáneamente de todos los factores y por tanto la presencia de rendimientos crecientes constantes o decrecientes a escala, sino la posibilidad de que con una determinada cantidad del factor fijo se combinen con cantidades variables del factor, incluyendo la posibilidad de que efectivamente, con motivo de la migración, se produzcan alteraciones en la disponibilidad total de mano de obra. Entonces, eso lo que significa es que la evolución del producto total va a tener, digamos, una primera fase, que es aquí marcada, sombreada con verde, que sería aquella que va desde el producto nulo hasta el lugar donde el producto medio es máximo, que sería la llamada fase uno de rendimientos más que proporcionales, donde está creciendo la productividad media tanto del factor variable como también del factor fijo medida sobre la función de producto total. La fase 2 o la fase de rendimientos menos que proporcionales, que es la fase económicamente significativa de la producción, y finalmente la fase 3. Fíjense que en el gráfico estamos haciendo un shortcut, estamos haciendo, digamos, una simplificación y considerando exclusivamente el umbral entre la fase 2 y la fase 3 y el umbral desde, digamos, recortando el eje cartesiano de la fase 2. De manera que todo el recorrido relevante del producto total está dado por su naturaleza cóncava, es decir, por pendientes que siendo positivas son en términos absolutos decrecientes. ¿Ok? Entonces, el vaciado de esos mercados va a originar que en pleno empleo, digamos, de esos mercados, el vaciado o el uso pleno de la tierra y de la mano de obra va a hacer que el lugar de producción justamente se corresponda con la cantidad máxima posible, que es el máximo, matemáticamente hablando, de la función de producto total, donde está empleado toda la tierra y está utilizándose toda la mano de obra disponible, la LT, en la producción de X. Y eso garantizaría un output que se corresponde con Qmax LT. Y donde, insisto, en ese recorrido, la productividad marginal de la mano de obra, en la medida en que se van utilizando más y más unidades, tiende a caer eh, y por tanto tiende a operar esos llamados rendimientos eh, menos que proporcionales que sobre la FPP y sobre la función de producto total obligan, digamos, o determinan su naturaleza cóncava. Una vista alternativa que podemos tener sobre el comportamiento de la producción tiene que ver precisamente con esto que aquí ocultábamos, que era una fase de el comportamiento del producto marginal de la mano de obra, o como factor técnicamente variable. Y que, de nuevo, desde el máximo hasta, aquí no lo hemos dibujado, no lo hemos continuado, pero hasta la productividad marginal cero, efectivamente originaría que para la totalidad de la mano de obra y la producción, em, y dado el salario, digamos, fijado por la Comisión de Pleno Empleo, podemos distribuir el total de riqueza generada o el valor total de lo producido entre su distribución factorial típica,
al costo de los factores entre las llamadas rentas salariales y las rentas no salariales. Rentas salariales que no son otra cosa que el P por Q, es decir, el W por el total de ocupados, me da, digamos, un valor de la nómina y el resto del valor del producto para una producción máxima Q de X max. Y todo aquello que no se va en renta salarial lo captura el terrateniente o las llamadas rentas a la propiedad o renta de la tierra, que sería, digamos, el exceso, ese triángulo en azul más claro como las rentas no salariales. ¿De acuerdo? Eh, ¿Qué pasa si admitimos, y desde luego vamos a regresar a nuestro texto? ¿Qué pasa si nos movemos digamos, afectamos esa estructura de supuestos y trabajamos no solamente con un bien, sino también damos la posibilidad de que efectivamente los salarios en autarquía difieran entre países, pero demos la oportunidad, abramos las fronteras a los procesos migratorios, porque efectivamente, dado que hemos identificado al país uno como el país mano de obra abundante y como tierra abundante al país 2, pues naturalmente ese país exhibirá, comparado con el país 2, digamos, controlando mm, por tecnología o que no hayan suficientes diferencias tecnológicas o calidad en los factores de producción, etcétera. La abundancia factorial, la abundancia de mano de obra, determinaría que los salarios en el país uno sean relativamente menores a los del país 2. La propiedad o la rentabilidad, digamos, el arrendamiento de la tierra, siendo el factor escaso en el país uno, debería ser más alta que en el país 2, pero dado que ésta no puede movilizarse, pues simplemente el modelo ajusta simplemente por movilidad de los factores, del factor trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, digamos, en este caso, cuando admitimos la movilidad factorial y asumiendo que efectivamente los salarios son más altos en el país 2 que en el país uno, tienen todos los incentivos para desplazarse una porción de la mano de obra desde el país uno al país 2, que es lo que vamos a observar o reflejar digamos, en este próximo gráfico y que, um, y que conduciría a un nuevo arreglo en términos de la población ocupada en un país y en el otro país. ¿Ok? Entonces, digamos, ya regresamos al gráfico, cuando permitimos que se mueva la mano de obra, se elevan, la movilidad de mano de obra del país de más bajos salarios hace que se eleven las rentas salariales en el país uno y a los trabajadores ya previamente contratados en el país 2 que está recibiendo el flujo migratorio, pues evidentemente el hecho de que ahora sea relativamente menos escasa la mano de obra que antes hará que caigan las remuneraciones reales en el trabajo. Por tanto, digamos, hay implicaciones, y ya la vamos a ver también en los propietarios de la tierra, hay implicaciones distributivas de esos movimientos, así como las había también cuando en lugar de moverse los factores, se movían los bienes. ¿Y qué sería, digamos, el caso? A ver, perdonen. ¿Y qué sería el siguiente caso? Fíjense, estamos compactando toda la información relevante de la función de demanda de trabajo, productividades y salarios del país uno con el país 2. Tenemos una base común total, que sería la oferta total o la oferta agregada, sumada, de trabajo en ambas economías. Identificaríamos con asterisco al país 2 contra este origen su eje cartesiano, contra el origen cero al país uno, y lo que vemos es que de una situación inicial como la que estaría caracterizada, digamos, por el punto B y el punto C, donde C representa la combinación
mano de obra ocupada en el país uno total L1 para un salario en el punto C, eh, claramente por debajo del que vamos a marcar en el punto B para el país 2. Esa abundancia de mano de obra va a hacer que efectivamente las remuneraciones salariales en el país uno sean menores a las del país 2 en B, que sería, digamos, un salario más alto con motivo de la escasez relativa de mano de obra por unidad de tierra que se tiene en dicho país. Eso, desde luego, provoca una reducción del empleo y de la disponibilidad laboral, de oferta laboral en el país uno, migran recursos, se amplía, digamos, el empleo en el extranjero y el flujo migratorio, si digamos, no colocamos demasiadas obstáculos o costos de desplazamiento de la mano de obra de un lugar a otro, pues lo que ocurrirá es que al final tenderán a igualarse los salarios, W1 será igual a W2, lo que ocurre, lo cual ocurre para un salario común en el equilibrio en el punto A. Fíjense ustedes que el punto A no solamente iguala por desplazamiento hacia arriba de los salarios originales del país que emigran, donde emigra su población, y de descompresión salarial de un mercado laboral caliente por la escasez laboral en el país 2 y por tanto caída en las remuneraciones hasta que cesa todos los incentivos, lo cual ocurrirá cuando el salario esperado tiende a igualarse, sumado o no los costos de desplazamiento, de movilidad o de migración que van, digamos, desde los costos de tensión emocional, gastos de transporte, digamos, seguros, liquidación de propiedades. Es decir, puede ser realmente pegajoso y complicada el desplazamiento, pero digamos en el vacío perfecto de nuestros modelos será lo suficientemente no significativo desde el punto de vista de obstáculo al reequilibrio del mercado de trabajo, pues que hará que efectivamente al final del día la mano de obra de 2 sea L2, gracias a la recepción de trabajadores emigrantes del país uno. La mano de obra estará también de L1, estará en el punto D, ¿ok? Es decir, verá reducido su disponibilidad laboral total, los salarios se igualan y el valor del producto, obviamente, con motivo de la mayor disponibilidad factorial, se desplaza la frontera de posibilidades de producción, digamos, hacia arriba y hacia la derecha, la función de producto y la frontera de posibilidad de producción, digamos, técnicamente también, en el sentido de que ahora, pues simplemente con la misma cantidad de tierra que antes, ahora la mayor cantidad de trabajo va a poder permitir producir un nivel mayor y tener una productividad marginal que se desplaza desde el punto B más alto a un punto B más bajo, porque desde luego en B la disponibilidad del factor complementario T es per cápita mayor que en el punto A, pero genera unas ganancias que podemos medir como el valor del área o del integral que va desde el punto A al punto B, es decir, el trapecio BADE representa ganancias de producción y ganancias de valor que se van después, desde luego, a distribuir, producto de la expansión de la producción que gracias a la migración ha alcanzado el país 2. Y en el caso del país uno, pues desde luego él está produciendo DC y contraer su producción A origina que el valor del producto total se contraiga también en el trapecio, no también, que se contraiga en el trapecio, en este caso ACED. Cuando comparamos las ganancias A, B, E, D de producción contra las pérdidas del país 2, contra las pérdidas A, C, E, D, en el país uno queda un remanente, queda un área, el área sombreada, que gracias a la ganancia neta de arbitraje de recursos y de trasladar
y de trasladar trabajadores o propietarios factoriales desde una industria con menor valor del producto marginal a una con un mayor valor del producto marginal, va a generar esa ganancia de arbitraje, que es la diferencia entre ambas áreas y que va a resultar en el valor agregado ABC o el efecto neto, digamos, del proceso migratorio. ¿De acuerdo? Mm. Eh, y antes de ir, y antes de sacar la conclusión sobre este punto, me permito destacar lo que ocurre con los otros propietarios factoriales, es decir, con los terratenientes, que serían, digamos, los que van a observar, disculpen, también cambios en su... Entonces, estos dos primeros elementos ya los señalamos y lo que agregamos aquí es que ciertamente esa área en azul, ABC, que representa un incremento neto de la producción mundial, no excluye la posibilidad de que ciertos grupos, como por ejemplo los trabajadores en el país que reciben la migración, se vean perjudicados. Desde luego, también los países, también el país uno que sufre el proceso de migración, va a observar que sus salarios aumentan y por tanto los trabajadores que permanecen, que continúan residiendo en el país uno van a mejorar, digamos, su participación por la vía de mejores salarios y una menor base, digamos, de empleo en quién distribuir ese mayor W por L. eh, en términos per cápita. Y los terratenientes extranjeros, desde luego, se benefician, digamos, de la mayor oferta de trabajo, en tanto que los terratenientes locales se van a ver perjudicados. De modo que hay ganadores y hay perdedores este, en, digamos, en el sentido inverso de lo que el modelo de factores específicos, porque claro, en este caso, digamos, no se comunican plenamente los modelos, pero en este caso decíamos, bueno, digamos, el factor exportado ciertamente se ve mejorado, no es el bien o el propietario factorial del bien exportado, sino ahora el factor exportado se beneficia. El terrateniente que recibe, digamos, el adendum del factor variable, se beneficia, pero se perjudica desde luego el trabajador que compite con la mano de obra que está recibiendo y se perjudica el terrateniente del país que está perdiendo mano de obra. Entonces, hay una redistribución, hay unos impactos distributivos que no son menores, pero que al final, digamos, el mismo postulado que hacíamos en el modelo de factores específicos, en el sentido de que es plausible esperar que, dado el incremento neto de producción, ese mayor valor de lo producido pueda permitir aplicar compensaciones de tipo Caldor-Higgs, va a hacer que el ciudadano representativo agregado en ambos países se encuentre menor. Aunque como insisto, es inocultable que no todos son ganadores en este juego del movimiento internacional. Y, digamos, y finalmente, si ampliáramos el modelo, como se hace en la literatura, y yo los acompaño, digamos, en esta discusión, si se amplía el modelo a trabajar, digamos, con dos factores, dos países y dos industrias, pues lo que tendríamos entonces sería, digamos, una extensión o una reexpresión del modelo Hecher-Holling ahora aplicado al caso, digamos, de la producción efectivamente de dos bienes y que
en presencia de igualdad de tecnologías, pero siempre y cuando hayan coeficientes o funciones de intensidad factorial distintas entre industrias y asumamos que la producción de X es mano de obra intensiva y tierra intensiva la producción de Y. Y dado que el país uno es el país mano de obra abundante, pues eso nos reescribe pero solo ahora, además, permitiendo que las diferencias en PDX, PDY den origen al comercio de bienes, primero, pero segundo, también las diferencias iniciales de WR también den origen simultáneamente a desplazamientos. En este caso, de nuevo, de la mano de obra, si lo reescribiéramos en términos de factores como el capital y la mano de obra, pues ambos factores serían movibles y son intercambiables en el sentido de que en la medida en que yo exporto una unidad menos, requiero de movilizar para igualar o tender a cerrar la brecha en las remuneraciones factoriales, movilizar mano de obra y a su vez mano de obra o capital. Y a su vez, en la medida en que efectivamente se muevan los factores productivos, esa convergencia de precios de los bienes y de precios de los factores productivos directamente va a hacer que también sea menos requerido la movilidad de bienes para terminar vaciando los mercados con un nuevo vector de precios único, tanto de los bienes como de los factores en ambos países. Entonces, podemos hablar de un modelo Hedge-and-Holland ampliado, digamos, a un flujo de exportaciones e importaciones que ahora se capturan de manera directa con transaccionalidad en bienes y de una manera indirecta en la transaccionalidad factorial. ¿Ok? De manera que digamos, la gran conclusión es, eh, eh, se requieren menos movimientos de bienes si hay a su vez complementos, movimientos de factores, y dependiendo de cuáles sean los obstáculos a movilizar bienes y a factores, a priori uno pensaría que es más fácil empaquetar los bienes y llamar a Amazon para que los traslade que empaquetar, digamos, empaquetar palestinos en la franja de Gaza para lanzarlos a ninguna parte. Así que esas distintas rigideces en la movilidad, obviamente, pues harán que sea uno u otro el canal que tenga una mayor relevancia en la explicación del ajuste final o del reequilibrio internacional. ¿Okay? Naturalmente, uno a priori piensa que es más difícil mover los factores que los bienes. ¿Ok? Pero en todo caso, y esta es la conclusión que tomamos de Krugman y Opsel, y con esto cerramos la grabación, eh, 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 digamos eso. Eh, lo fundamental es que el intercambio de factores es muy similar al intercambio de bienes que son apalancados por las mismas razones y que terminan produciendo resultados también muy parecidos. Son sustitutos imperfectos, pero es un sustituto de la movilidad de factores, de la movilidad de bienes y viceversa. Bien, esta es la primera parte. Yo quisiera dejarlo esto aquí porque voy a utilizar la clase del jueves también para hacer unas grabaciones que después las voy a montar, como voy a montar estos dos pedacitos en el canal de YouTube para que lo tengan disponible para futuros cursos y obviamente que ustedes lo tengan disponible para la preparación de su examen. Y el jueves, pues, perdón, y el lunes próximo de una sola pieza hacemos el caso de las decisiones intertemporales, ¿ok? Pero no quisiera cortarlo eh, más allá de lo que vamos a tener que cortarlo en la clase del lunes, ¿de acuerdo? Bueno, muchas gracias y bueno, y ya les pongo, espero no equivocarme esta vez, Alejandro, ya les pongo, perdón.